estamos en contacto con el diputado nacional Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, diputado nacional de Unión por la Patria, y tuvo la deferencia de atendernos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? Un gusto conversar con la radio de la Universidad de La Matanza. Un gusto. Bueno, tengo mujer matancera, muy así que bien. manda siempre la matanza. ¿De dónde? ¿De qué zona? De Ramos Mejía. Ahí está. Ahí somos Yo muchos de Ramos Mejía. Yo puedo escribir un libro sobre el tren Sarmiento. Yo puedo escribir un libro. Se habrá viajado para Todo mi verla, ¿no? noviazgo, ida y vuelta en el Sarmiento. Ida y vuelta en el Sarmiento. Ahí está, bueno. Glorioso Sarmiento. Glorioso Sarmiento, sí, que tuvo esa época, ¿no? Para los que viajamos mucho, que cuando aparecía ese ruidito al parlante que avisaba que se suspendía el servicio, qué tremendo, ¿no? No me haga acordar los malos momentos, yo me acuerdo de los buenos momentos. Eso es lo bueno del hombre, ¿ve? Que uno se acuerda de las cosas buenas. Lindo, el Sarmiento, lo extraño. Y Eduardo, hablando de cosas lindas, tuvo la oportunidad de tener al Papa Francisco tan cerca, ¿no? Y de representarnos ante el Vaticano. ¿Qué nos puede decir de lo que estamos viviendo y de la despedida de este hombre que ha cambiado tanto, ¿no? A la Iglesia y al mundo. Continuando con lo que veníamos conversando, también es un hombre del oeste, porque Flores, había una estación en el Sarmiento de Flores. Él es son esas cosas que le agradecería a la vida, poder haber estado en el momento. Para mí, todo lo que yo pude mirar en ese tiempo fue todo aprendizaje, a una edad que uno creía que se las sabía todas y sin embargo mi mente, mi alma, mi cuerpo, mis ojos se abrieron y todos los días era como una esponja absorbiendo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Increíble que un pontífice, que un papa se metiera en los temas que él se metió. Yo me acuerdo que ni bien asume, Barack Obama anuncia que va a invadir Siria y el papa sale públicamente a decir no a la invasión a Siria y convoca una jornada mundial de oración. Y yo decía, pero el Papa cree que con la oración va a parar a los Estados Unidos a invadir a Siria. Y convocó para un sábado, ¿no? Y resulta que ese lunes siguiente a ese sábado, Barack Obama anuncia que no va a invadir Siria. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Porque en el Vaticano estábamos todos rezando, pero no se sabía cómo había sido en el mundo. Entonces un día tuve la oportunidad de preguntarle, ¿por qué usted convocó un sábado y no un domingo? Porque los católicos rezamos los domingos. Y él me dijo, bueno, yo soy el jefe de los católicos, podía ordenar a los católicos que recen un sábado, pero a mí me interesaba que rezara mucho la colectividad judía y los musulmanes, y a su vez también en Estados Unidos los bautistas, que es la iglesia a la cual pertenece Obama y también pertenecía George W. Bush. Entonces parece que ese día ha sido muy fuerte la feligresía que asistió a los templos, que Barack Obama el lunes tuvo que anunciar lo que anunció. Y ahí me di cuenta algo que yo a mis 55 años no pensaba que podía suceder, que era la fuerza de la oración, lo que me habían predicado de chico y aprendí ahí. Bueno, y no por nada eso, tenía el Papa, ¿no? Esa frase que pedía siempre, recen por mí. Yo rezo por ustedes, recen por mí. Bueno, exactamente. Él estaba convencido de que la oración tenía esa fuerza. Y después se mete. El propio Obama construye, pues esta es otra de las virtudes de Francisco, ¿no? Cómo confronta. En esa época, en esos momentos, la prensa parecía que era David contra Goliat, Francisco contra el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, el propio presidente de Estados Unidos le pide a él, vía Joe Biden, que era su vicepresidente y era católico, que medie entre Estados Unidos y Cuba, que Obama quería
poder abrir de vuelta las embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Y lo logró Francisco en 6 meses. Y ahí hizo un viaje a Cuba antes de ir a Estados Unidos. Me invitó, participé de ese viaje, lo viví con mucha intensidad y ahí el Papa conoció a los colombianos que estaban en Cuba negociando la paz que estaba entre la guerrilla y el gobierno de Colombia. Y también absorbió ese tema, y cuando terminó lo de Cuba, justo es el plebiscito en Colombia que pierde el proceso de paz, que rechazan el proceso de paz. Entonces, el Papa decide convocar al Vaticano al presidente Uribe, que había sido el que se había opuesto a ese proceso de paz, junto al presidente que gobernaba en ese momento, el presidente Santos, y relanzan el proceso de paz, los convence de relanzar, y él viaja a Colombia a firmar el día que se firma la paz en Colombia entre la guerrilla y el Estado, y está presente con el cuerpo, que lo mismo hizo cuando el presidente Trump en su campaña electoral decía que iba a construir un muro en la frontera de México y Estados Unidos. Él viaja a México y desde Ciudad Juárez hace el camino a pie de los Espalda Mojada y termina rezando una misa en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces yo digo, si hay algo que le cabe a Francisco, que por encima de todos los demás papas, es que fue el sumo de los pontífices, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. De eso no tengo ninguna duda. No me meto en la cuestión teológica, me meto en la cuestión de un hombre que creía que las guerras era lo peor que le podía pasar a la humanidad. Me acuerdo que un día dijo desde San Pedro, malditos los que venden armas, malditos los que hacen las guerras, porque ellos nunca están en los lugares del conflicto y solo lucran con ellas. Fue un apóstol de la paz, fue un hombre que le puso el cuerpo al momento que le tocó vivir, que fue un momento, como él decía, la tercera guerra en etapas, la tercera guerra mundial en etapas que se había lanzado, y tenía razón. Y bueno, yo lo rescato desde ese lugar. Puedo contar otras cosas lindas también cuando se encuentra con Maradona. Sí, que ahí tiene la foto, ¿no? En Twitter recordando ese momento que tuvo varios encuentros, pero que hasta el Papa, ¿no? En uno donde hubo un desencuentro por una cuestión de horarios, ¿no? Después le pide que vuelva al Vaticano y dice, me arrodillo, si querés me arrodillo, ¿no? Para que venga lo que muestra también su humildad, pero bueno, con su pasión por el fútbol. Lo que había sucedido. El Papa jugaba arriba, abajo y en el medio, trataba los temas con una profundidad todos, pero guarda, el fútbol no solo era una pasión, sino que a él quería que por medio del fútbol su mensaje llegara a los lugares donde no llega la voz del pontífice, y la presencia de Maradona, él me dijo un día, mirá, yo necesito llegar a Etiopía, Somalia, y todos los jugadores que me consiguió Zanetti para este partido no llegan ahí. Ayúdenme a conseguirlo a Maradona, porque yo quiero que esté él. Claro, Zanetti nunca lo ponía en la lista, que era el que estaba organizando el partido, porque Maradona lo dejó afuera del Mundial de Sudáfrica. Entonces, cuando Maradona se enteró que el Papa lo quería para jugar ese partido, Maradona se predispuso de una manera, tanto con Guillermo Moreno como conmigo, y viajó. Al día siguiente en la casa de Moreno me pidió si yo no le podía organizar otro encuentro con el Papa, porque el Papa los había saludado ahí en el aula Paulo VI a todos los jugadores, y Diego contaba que, me dice, mirá, nunca me pasó con ninguna persona en el mundo. Este hombre me agarró de la cintura, no se conocían ellos, y me dice, me agarró de la cintura y me dijo, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre, ¿me ayuda? Y yo te juro, Eduardo, que cerré los ojos y la vi a mi mamá en el cielo y a él en la tierra. Este hombre no es normal, haceme otra reunión, necesito hablar con él. Y yo fui y le conté al Papa al día siguiente,
y me dijo, por favor, vengan hoy a las 3:30 de la tarde. Y fue una reunión de 2 horas del Papa con Maradona, y Maradona quiso que participáramos, mi familia, también Guillermo y su mujer, Marta Cascales, que era muy amiga del Papa. Y fue una charla extraordinaria, donde Maradona contó muchas anécdotas, el Papa otras. Y en un momento dado, Diego me dice, me gustaría hablar 5 minutos a solas con él. Y el Papa se lo lleva del brazo, del codo, a un lugar ahí en el propio salón, que tenía un apartado. Y cuando terminan, yo creo que duró 5 minutos eso, Diego, con los puños en el pecho, y tarzanescamente, en techos muy altos, se escucha más fuerte todavía, grita, gracias Francisco, ahora me puedo morir tranquilo. Y fue una cosa, es como que soldaron y sellaron su amistad. Después Diego se fue a Nápoles, se reencontró con su hijo, se vino a Buenos Aires, se reencontró con otra hija. Él tenía orgullo de ir contándole al Papa las cosas que iban sucediendo. Volvió, esa vez que dicen que le había pedido al Papa reunirse con un príncipe jordano, sí, con el cual él iba a enfrentar a Blatter, el presidente de la FIFA, y el Papa me dice, ¿cómo le voy a decir que no a Maradona? Es el hombre más importante de la Argentina, claro. Dice, no, pero lo gracioso es que el Papa me dice, me trae un príncipe jordano para enfrentar a Blatter, dice. Acá todos los cardenales deben estar con Blatter, que me lo traiga Maradona, que venga. Y ahí fue, con su novia, con la chica Oliva. Sí. Y entonces cuando él pasaba por donde yo estaba, ahí en la Vía de la Conciliación, él iba en una combi y el príncipe iba adelante en otra combi con su mujer y los hijos. Y Diego me dice, tiene que ir de negro, ¿no es cierto? Y yo le digo, no, porque ella no estaba vestida de negro, había un protocolo, pero eso sucedía cuando el Papa recibía en el Santo Oficio, no en su casa ahí en Santa Marta. Pero él quería que ella vaya de negro, entonces Maradona se bajó de la combi y se fue a comprar un vestido negro enfrente y se olvidó de que era Maradona, y se le vino la multitud encima y demoró como 40 minutos en concretar la compra, el cambio de vestido y subirse de vuelta a la combi, que cuando llegó el Papa lo había despachado al príncipe jordano ya, porque el Papa quería estar con Maradona. Al príncipe lo atendió 5 minutos y entonces la guardia suiza le dijo, ya terminó todo. Entonces claro. Diego nos llama ahí y dice, me quedé sin ver al Papa. Y el Papa, cuando le dijimos decirle que venga mañana tranquilo a un horario a ver, y arreglaron un horario y se volvieron a ver, y él estaba orgulloso de presentarle su novia. En fin, era una gran relación que yo creo que le hizo muy bien a Diego. Y Eduardo, con todas las especulaciones también, que hoy incluso algunos no hablan sobre por qué no vino nunca a la Argentina, ¿qué es lo que puede decir? La verdad, en mí primero una gran frustración, porque cuando yo iba de embajador, todo el orgullo mío era venir con él, chapear con él, atrás de él, ver cómo las multitudes, a mí que amo las multitudes, lo iban a saludar y a abrazar. Y bueno, soy perito en derrotas, no lo pude concretar. Hablamos varias veces, porque yo llevé una invitación de Cristina Fernández de Kirchner. Para que el Papa visite un país tiene que tener la invitación del jefe de Estado o jefa de Estado de ese país. Pero bueno, después no sé por qué no se concretó. Lo que sí sé, porque me lo cortó Bernarda Llorente, que es sí. Periodista, comunicadora. Que le hizo una nota hermosa, ¿no? Hace un tiempito. 4 reportajes le hizo al Papa, y me contó que en el último, que fue antes de que el Papa emprendiera su último viaje en África, el Papa le dijo, mira, voy a probar mi cuerpo
para este viaje, si me da bien el cuerpo voy a ir a Argentina y Uruguay, ayúdame, le pidió ayuda para concretar ese viaje, y el cuerpo le anduvo bárbaro en ese viaje. Después, cuando volvió a Roma, lo que tuvo es el problema respiratorio, un problema que él tenía ya con la falta de un pulmón desde joven en Argentina, Sí. pero estaba previsto el viaje, estaba previsto. Bueno, será que Dios quiso que sea así. Y por último, Eduardo, para otro día vamos a hablar de cómo sigue la cuestión en el Congreso, que también, ¿no?, que esta semana se pospuso lo que iba a pasar con la creación de la comisión por el escándalo Libre. Eso lo dejaremos para otro momento, pero ¿qué piensa usted que ha conocido al Vaticano un poquito más de cerca? ¿Cómo piensa que va a ser el nuevo sucesor, ¿no? Porque más allá de lo que tuvo Francisco, ha sido también alguien muy carismático, y esto no es un dato menor. ¿Quién piensa que va a ser, no el sucesor, pero si piensa que se va a seguir por este sendero? Bueno, yo ojalá que sea así. Yo lo tengo a Francisco del grupo de los Juan 23, digamos, los papas anunciadores de una buena nueva. Y la virtud que tuvo la continuidad de Juan 23 es que lo sucedió Pablo VI, que fue el ejecutor de las ideas del Concilio Vaticano II y que anunciaba Juan 23. Francisco quizás es la consecuencia de la crisis que se sucede en la Iglesia ante la abdicación de Benedicto XVI, que había sido elegido fundamentalmente con los votos de la burocracia vaticana. Había más cardenales vaticanos que trabajan dentro del Vaticano que cardenales con territorio, con diócesis, lo que yo denomino Juan con tierra, ¿no? Y el segundo, en esa votación 3 veces, fue Jorge Bergoglio, y fue una división en aquel momento entre los Juan con tierra, para denominar los que tienen los obispos con diócesis, o diocesano, y los cardenales obispos con burocracia vaticana. Creo que hoy está más equilibrada la cuestión, pero también es cierto que la derecha, que no lo quería las reformas de Francisco, se ha organizado. No lo van a tomar tan de imprevisto. Yo quiero equivocarme con las cosas que estoy diciendo, pero el ideólogo de Donald Trump, Stevie Bannon, el que armó toda esta cosa bien, lo que acá se denomina libertario y en el mundo se denomina de otra manera, compró un monasterio en el Vaticano para juntar cardenales del espacio que tengan derecho a voto, que piensan todo lo contrario a lo que piensa Francisco. Entonces espero que eso no suceda. Pero si uno ve los candidatos, ve que ya están apareciendo. Espero que los ilumine el Espíritu Santo como los iluminó con Francisco, como los iluminó con los anteriores pontífices, y que el que siga sea un continuador de esta obra que permitió que la Iglesia esté al lado de los seres humanos, al lado de los hombres, que la lloren. Una de las cosas que más me ha conmovido a mí desde la enfermedad de Francisco el último mes, es que a mí me paraban por la calle chicas de pañuelo verde, pañuelo celeste, agnósticos, gente de otros cultos, que amaban a Francisco y que estaban preocupados por la salud de Francisco, y me lo decían. Y después en esa misa que dio el monseñor, el cardenal arzobispo de Buenos Aires, eran toda gente joven, García Cuerva, era toda gente joven que también eran de todos los palos, para denominar de alguna manera, ¿no? Pañuelos verdes, pañuelos celestes, peronistas, radicales, antiperonistas, y estaban ahí, y lloraban por Francisco. Eso, yo creo que Francisco desde el cielo debe estar muy orgulloso de cómo su pueblo lo despide.
Eduardo Valdés, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Gracias a ustedes. Hasta luego.